Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Vamos a dar unos minutos mientras se conectan un poquito más de personas a este live. El día de hoy vamos a estar con Santiago Acosta, nuestro director de diseño, y con Simón Villegas, nuestro coordinador de marketing. Y vamos a estar hablando pues de un tema muy interesante que es el concepto. Entonces esperemos unos minutos mientras se va uniendo un poco más de personas. Voy a unir ya a Santiago, que está por aquí. Ir a eh, Simón, que también ya está. Hola, Santi. Mate, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo vas? Pero, Simón, ahí ya te envié la solicitud también. Hola, Hola, ¿qué más? ¿cómo van? Simón, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Bueno, entonces no, apenas estaba pues como viendo, esperando que se conecte un poquito más de gente. La idea del día de hoy es entonces hablar del concepto, un poco ese juego de palabras que hay en el título, el concepto del concepto es pues de pronto también entender y tratar de definir qué significa esta palabra, y también tratar de remontarnos a su origen, y digamos y a su área natural epistemológica, que es la filosofía, que incluso pues el mismo diseño desde la historia lo ha reconocido así, pero que pues ya usamos de manera, digamos, muy apropiada en la metodología proyectual y en los ámbitos del diseño, sobre todo tradicional. Entonces, como un poco, pues como hablar de ese origen, de esas definiciones, también de esa apropiación o adaptación o la manera, pues como ya el diseño de esta idea o este asunto del concepto, y ya hablar también, pues como del diseño de servicios como tal y de las metodologías más actuales de diseño, pues y el rol que tiene el concepto ahora, y también pues, como la definición. Entonces, en general es esto, pues digamos es una charla muy interesante porque pues es filósofo, yo también tengo cierta formación en filosofía y Santi pues es diseñador, yo también soy diseñador ya de profesión de línea dura. Entonces la idea es hacer como ese transcurso disciplinar, esa conversación, ese diálogo disciplinar entre la filosofía y el diseño, que son, digamos, dos grandes campos donde el concepto es un quehacer, y un asunto que, pues, es el corazón, digamos, de los procesos de creación en la filosofía, y pensaríamos nosotros, pues, me atrevería a decir yo que en el diseño también, como un asunto medular. Mm, sí. Pues Mate, no sé entonces por dónde empezáramos. Eh, Yo Yo diría, sugiero que empiecen los filósofos. ok, de pronto, Simón, como que me ayude justificando un ujú. poquito, diciendo esta introducción, de pronto por qué es importante hablar del concepto, y también pues como por qué hay que remitirnos a la filosofía para hablar de concepto en general, ¿cierto? Ujú, sí. Bueno, yo voy a hacer una introducción un poquito histórica, ¿sí? Porque es que digamos que yo creo que lo propio de la filosofía es el concepto, pero incluso la palabra, o sea, la reflexión sobre el concepto ni siquiera nace en el momento que nace la filosofía. Digamos que a rasgos generales, ¿dónde y cuándo nace la filosofía? Pues en la Grecia antigua, Ujú. ¿sí? Y nace, digamos, de alguna manera como una, digamos, separación de la sabiduría, ¿sí? Como que el filósofo se opone a la figura del sabio. Es el amigo de la sabiduría, como dice su nombre, pero no es el sabio. ¿Y qué es lo que distingue, yo creo, al sabio del filósofo? Que el filósofo piensa por conceptos, ¿sí? El sabio de alguna manera como que tiene un acceso a algo trascendente, iluminado, casi que religioso, ¿sí? Pero el filósofo no tiene como ningún acceso a algo superior, sino que, digamos, está en esta tierra, por decirlo así, y crea conceptos, incluso para entender lo más elevado. Entonces, un concepto muy famoso de la filosofía es el concepto de idea, que es de Platón, ¿sí? Entonces, las ideas están como en un cielo inteligible que determinan todo,
pero incluso para Platón pensar esas ideas, pues tuvo que haberse inventado el concepto de idea, ¿sí? Y el concepto de idea que implica, por ejemplo, una confrontación entre lo sensible y lo intelectual. Pero esa reflexión sobre el concepto realmente yo siento que nace en la Edad Media. Primero, por una razón, casi que porque es ahí cuando se acuña la palabra misma, ¿sí? Y literalmente concepto es la concepción de algo, incluso uno lo puede pensar en la misma presencia de lo mariano y de los ritos de la Virgen en la Edad Media, porque pues todo el problema es la misma concepción de Jesús, pero el punto es cómo se concibe algo en el pensamiento. Y entonces piénsenlo como un embrión, cómo se fecunda, cómo va creciendo, cómo nace y cómo crece. Y un concepto pues casi que tiene eso, ¿sí? Ujú. Entonces hay como una creación y una procreación del concepto. Y se piensa mucho, yo creo que es como la primera aproximación para el concepto. Lo que pasa es que en la filosofía hay muchas, la reflexión sobre el concepto casi como que es diferente en cada filósofo, digamos desde la epistemología, ¿sí? Como tú decías, los conceptos sirven para conocer. Ujú. Son, y aquí hay una influencia grande de Aristóteles, son categorías por medio de las cuales podemos formar juicios sobre las cosas, ¿sí? Ujú. Entonces, la definición, por ejemplo, de categoría que hay de Aristóteles a Kant, que es como el gran filósofo de la modernidad, es categoría es lo que hace pensable algo. Entonces, por ejemplo, una categoría es la de, no sé, la de cantidad, ¿sí? Entonces uno puede pensar las cosas en función de su número, en función, por ejemplo, de si son universales, si son particulares, bueno. Entonces, Y ahí, y ahí, a mí Simón, esa definición de concepto me gusta, lo que hace pensable algo. y ahí para complementar lo que estás, pues esa historia que estás haciendo, estoy de acuerdo contigo que digamos el gran momento donde se acuña el término es la filosofía medieval, incluso porque uno ve, por ejemplo, los primeros tratados, pues digamos ya específicos y directos de teoría del conocimiento, por ejemplo en un Santo Tomás de Aquino, Ujú, bélico, pues a propósito de lo que ujú, estoy diciendo, y habla, por ejemplo, el concepto desde una definición muy sencilla, pero muy bonita, y él dice que un concepto es una doble abstracción. ajá, Como un concepto, pues para conocer tenemos que hacer una primera abstracción que es esa producto de sacar de los sentidos, pues como esa cierta información, ¿cierto? ujú, Pero el concepto ya es una segunda abstracción en el sentido de que hay una síntesis, de que hay una concreción, ujú. de nombrar eso que estoy, digamos, sintiendo, conociendo de alguna manera, de esa manera como ya crear en sí, digamos, ese conocimiento categórico, ¿cierto? Ajá. No, y Dale. que yo agregaría algo, lo que tú dices, eso de la doble abstracción es muy importante. Entre otras cosas, esta reflexión que yo les hago del concepto, como digamos, como este concebirse todo, pues también es de Santo Tomás. Eh, pero esa doble abstracción lo que muestra es que el concepto primero tiende a tener, hay filósofos que disputan eso en la filosofía contemporánea, pero no vamos a meter en esa discusión, tiende a tener el rasgo de la generalidad. Ujú. Entonces hay varias cosas, hay varias percepciones, varias experiencias, hay una pluralidad que como tú dices tiene que sintetizarse. Yo creo que esa es la principal característica del concepto, es que sintetiza y cómo pues debemos entender esta palabra. Casi siempre la usamos sintetizar como sinónimo de resumir, pero realmente debemos tomarlo como sinónimo casi que de unificar o como de reunir en una sola cosa una pluralidad, ¿sí? Incluso la Eh, palabra síntesis, Simón, tiene pues muchas acepciones, pero una de las que más me gusta a mí es lo de tomar la esencia, lo que ajá, significa aquello que toma la esencia de, y en ese sentido pues elimina, digamos, todo lo circunstancial o todo por ejemplo, lo situacional y ujú, ya es capaz de nombrar y de conocer pues como lo principal, ¿cierto? De sí. un fenómeno, de una situación. Pensemos como, para irlo aplicando como a los mundos del diseño, pues como para que Mate, no se va. solamente yo haría una pausa Sí. porque creo que es muy importante empezar por esa visión, digamos, de filosofía, Ujú. porque creo que en varios de los temas que hemos tocado acá pasa algo similar, pero pues en el concepto me parece que es muchísimo más fuerte, y es que también, si nos salimos de ahí, pues es una palabra cotidiana que de alguna Ujú. manera representa un objeto o que es una opinión, un juicio, ¿cierto? Entonces me parece importante como ese planteamiento filosófico porque de alguna manera hay que entender que nos tenemos que alejar del concepto como opinión
o como Ujú, juicio cotidiano, ujú, porque entonces en ese momento, digamos que de alguna manera, algo que expresa un objeto o una situación ujú, también es un concepto, pero no es relevante con lo que estamos tratando de tocar el día ujú, de hoy. O sea, yo podría decir algo tan sencillo como que el concepto de algo es duro o es blando, ujú, ¿ok? Y ahí ujú, yo creo que surge una de las grandes dificultades de hablar del concepto tanto en la filosofía como en el diseño. Porque si nos vamos a esa mirada básica de lo que describe una situación o un objeto, sí estamos conceptualizando el objeto. Perfecto, creo que eso no podríamos entrar a discutirlo y creo que es algo de lo que muchas veces choca en este tipo de conversaciones, pero se vuelve tan... Pasan como dos cosas, simple por un lado, pero subjetivo por otro, que no nos permite llegar a lo que necesitamos como objetivo ni de filosofía ni de diseño. Quería hacer como ese alto porque Sí. por eso es que es importante presentar el marco que ustedes están dando, entender que el concepto está en un nivel que va un poco más arriba de lo que podríamos trabajar cotidianamente, desde conceptos fáciles o difíciles, como lo acabo de decir, de describir un objeto como blando o duro, o llegar a un tema ujú, tan complejo como decir el concepto del amor, de la felicidad ujú, o de la fe, en Ujú. una persona. ujú. Quería pues como hacer ese antes de dar el Y, siguiente brinco. exacto, y que yo creo que en ese sentido era que iba a decir lo que iba a decir. Y es, mm, como que hay cierta suerte del concepto de ser un predicado, ¿cierto? Ujú, O una, pues ya prácticamente hablando, un predicado o una manera de ponerle unos adjetivos. Por ejemplo, se Uh usa -huh. mucho características, ¿cierto? ujú, Uh En -huh. diseño, una práctica de aprender a conceptualizar es ser capaz de decir las características principales de un ejercicio de diseño, ¿cierto? ujú, Y ahí hay abstracción, y ahí puede... ujú, Ahora, a lo que voy es, no todo es concepto, eso es lo que iba a decir. ujú, Entonces, yo podría decir eh, lo duro como concepto de un, no sé, de un ejercicio de diseño, un ujú, objeto. Y bueno, pues podría ser de pronto un concepto muy simple, muy directo, pero pues tiene cierto grado de síntesis. Sin embargo, hay otras cosas que no son conceptos, que es lo que está diciendo Simón ahora, los ejemplos, ¿cierto? ujú, Situaciones específicas. Eh, Como que en el concepto sí hay pues cierta pretensión o cierta búsqueda de nombrar lo que está por fuera de la situación particular, ¿cierto? Entonces, ujú, lo duro puede corresponder a una característica de muchas cosas, ujú, mientras que si yo ya digo pues, lo duro, o a muchas cosas en sí, lo duro puede ser duro en cuanto al tacto, en cuanto a la densidad, en cuanto al volumen, en cuanto ujú, a la textura, en cuanto a demasiadas cosas, Al ¿cierto? trato. Ajá. Es que ujú. mira que lo mismo, Pues, entonces mira que ahí es donde está la sobreposición de la que tú hablabas, Mate, ahorita, que es muy interesante, como esa doble vuelta que hay que darle un concepto, porque ujú, si yo no soy capaz de contextualizar el concepto no termina llegando a ningún lugar, porque tú podrías Ujú, llegar a hablar de lo duro de un objeto, ujú, pero alguien podría estar hablando de lo duro de una situación, y ujú, contextualmente, si yo me ubico en un lugar y en un contexto particular socioeconómico, lo que puede ser duro socialmente para alguien no necesariamente es duro socialmente para otra persona. Entonces ujú, ahí es donde tiene que estar como rodeado de los dos elementos que venían mencionando. Tanto el nombrarlo por ujú. medio de un gran concepto como el caracterizarlo por medio ujú. de conceptos descriptivos. Claro, y es que yo ahí agregaría algo que me parece importante y por ejemplo yo creo que esta es la aproximación lingüística al concepto que creo que también es importante, es digamos una cosa es el juicio, entonces cuando yo digo, no sé, la mesa es dura o la materia es dura, supongamos que yo digo eso, pero otra cosa es la significación y el concepto está del lado de la significación porque justamente me permite armar distintos juicios, entonces puedo o contextualizarlo, o formar muchos predicados, como decía Mateo, a partir de un concepto. Entonces, a veces, por ejemplo, el concepto se ha entendido como la suma de todos los predicados de algo. Entonces, por ejemplo, no sé, el concepto de una persona, para ponerlo un poco como lo pone un gran filósofo que es Leibniz,
e incluye todos los predicados de lo que hace esa persona en su vida. Entonces, César cruza el Rubicón, ¿sí? Que es un ejemplo que trae Leibniz, como lo menciona acá, pero lo mismo pasa con otras cosas. El vaso está en la cocina, el vaso se usa para beber, el vaso se limpia, el vaso se ensucia, el vaso es de cristal, y sí, entonces tengo vaso como digamos un significado, y con ese significado voy armando distintos juicios o proposiciones, pero no es la misma relación. Entonces, yo no puedo decir que un concepto es el vaso es de cristal, no, esa es una característica del vaso, pero no es el sentido ni el significado de vaso, que cómo lo encuentro, pues elaborando el concepto. Y en ese sentido creo que algo que empieza a unir la filosofía y el diseño, y es que los conceptos no están hechos, ¿sí? Hay filósofos que de alguna manera han querido como acercarse a esa pretensión, pero yo, pues por lo menos yo y cierta escuela de filosofía, estamos de la posición de que es que los conceptos se construyen y se crean, los conceptos matemáticos, los conceptos físicos, los conceptos filosóficos o los conceptos de la vida cotidiana, pues no están ahí dados, naturales, como algo que está en el mundo. Los conceptos casi que hay que hacerlos, y una pregunta que uno se podría hacer es si los conceptos se diseñan o si el diseño se hace por medio de la conceptualización, que yo creo que ahí ya empezamos a entrar al terreno del Ese, diseño. ese que acabas de decir me parece maravilloso, Simón, porque de alguna manera yo creo que habría que entender el objeto de cada una de las materias, ¿cierto? Ujú, Tanto de la filosofía como del diseño. Porque yo me voy a atrever como a ponerlo en estos términos. Mientras que el objeto que busca la filosofía es construir, y podríamos utilizar la palabra diseño, ujú, diseñar conceptos, en ujú, el diseño tendríamos que ver lo contrario. Como diseñador no estamos buscando diseñar el concepto, sino utilizar conceptos que otros diseñaron dentro de un elemento formal al que yo quiero llegar que se apropia de ellos para poder expresárselos a otro. Si ujú, lo fuéramos a poner como un poquito más práctico, que creo que ha sido como una de las dificultades, cuando un diseñador se enfrenta por primera, segunda, tercera vez a ejercicios de diseño, creo que una de las cosas que le genera mucha dificultad es porque él no puede ser el dueño del concepto. ¿Qué quiere decir? Venga, es que yo, ¿por qué no me puedo inventar el concepto? Y sobreponer dos o tres palabras y a partir de las palabras decir es que yo construí el concepto. Digamos que eso sería un poco desconocer la función de lo que realmente es la filosofía o el rol de la filosofía en la historia ujú, universal, porque sería como esto que yo estoy diciendo, desde el ego, creo que lo construí. Yo creo ujú, que en un campo de acción como la filosofía y sobre todo los años que lleva pensando esto que estamos hablando, la responsabilidad es de volverse a entender quién ha hablado de algo similar a lo que yo quiero ujú, y utilizarlo con un argumento claro. Porque si no, lo que estaríamos cargando sería a una labor como la del diseño, de una construcción primero conceptual para poder llegar a una construcción, llamémosla objetual o situacional. ujú, Entonces yo creo que lo primero sería quitarse de la cabeza el peso de construir el concepto y más bien buscarlo y apropiarlo en ujú, ya la dispersión de él, sea en un producto, en un servicio, en un objeto o cualquiera de las anteriores. ujú. Pero yo ahí tendré una pregunta y yo creo que puede ser algo para los dos. Y eso es casi una pregunta histórica, es decir, no todas las otras actividades que no son de la filosofía dicen apropiémonos de los conceptos, así vengan de otra parte, ¿sí? Sí. Pues no sé, el cine se apropia, por ejemplo, no sé, de historias, ¿sí? Uh -huh. Entonces, por si algo cogen la historia de un libro y la adaptan, por poner un ejemplo, o se apropian de una situación de la realidad, entonces al principio, ¿qué hacían? Iban y filmaban y iban construyendo las películas. Pero ¿por qué el diseño dice de lo que nos vamos a apropiar es del concepto, ¿sí? Y no de otras cosas, por ejemplo, no de, no sé, las sensaciones en el arte, ¿sí? Uh Eso -huh. algún filósofo lo llama perceptos, ¿sí? O no de las funciones científicas, sino que dice del concepto. Ok, yo Mate, me voy a dar como una primera ronda y te pediría que me Sí. complementes. Yo creo que la palabra concepto no es literal como lo acabas de mencionar. Creo que tiene que Ujú, ver un poco más con el contexto de la situación del arte que del concepto en sí. ujú, Cuando se origina como esa primera inquietud dentro de lo que podríamos llamar el triángulo de la Bauhaus, ujú, lo que se busca, o en ese caso, pues lo que Gropius asumía metodológicamente,
era primero la juntanza de dos elementos mucho más prácticos. El primero era poder llevar un tema de labores con sus conocimientos desde los materiales, llamémoslo en ese momento el manejo del vidrio, el manejo de la cerámica o el mismo manejo de materiales de plegados y técnicas, que era lo que tenía la labor artesanal antes de industrializarse a diseño. Luego otro elemento que era metodológico, de donde, digamos, el punto más cercano o que más se aproximaba a lo que se necesitaba era la mirada de lo que podría llegar a ser la arquitectura. Mate lo dijo ahorita con las metodologías proyectuales, que han sido las que han acompañado la labor de diseño, pues digamos, desde 1919 más o menos, si lo pudiéramos como organizar. Y cuando se habla del siguiente elemento, no se plantea propiamente dicho como el concepto, sino que se plantea como la mirada artística, porque lo que permite esto, es decir, si yo junto los dos anteriores, es muy difícil recrear distintas modalidades de un mismo elemento. Si fuéramos a hablar, por ejemplo, de una silla, que fue pues como de los primeros objetos de estudio dentro del diseño, el diseño industrial, pues sería como reiterativo llegar a cosas muy parecidas, porque yo estoy juntando una técnica con una mirada proyectual, entonces me va a hacer llegar, si soy juicioso en el proceso, a objetos muy similares los unos de los otros, o que se van a quedar en algún momento como sin direcciones. Entonces lo que se incorpora es lo que se venía trabajando en la mirada artística, que es lo que le ha permitido al artista expresarse en el tiempo, cambiar, tener ismos y poder ir mutando la obra con lo que se ha venido denominando períodos o estéticas o Vanguardias. vanguardias. Sí. Entonces yo creo que no es necesariamente el concepto dicho, sino que fue involucrar la mirada del arte y cómo el arte había venido desarrollándose a partir de la conceptualización del artista. Yo creo que ese es el elemento que se le agrega. Dicho esto, el triángulo ya lo que permite es decir, si yo sumo las dos anteriores a una mirada que me permite expresarme un poco más dentro de la ecuación, yo puedo conceptualizar muchas más sillas, muchas más mesas, muchos más vestidos, trajes o en este momento servicios, como lo que nosotros hacemos, de lo que no o lo que no se hubiera logrado hacer si yo no involucro esa mirada artística con el concepto involucrado. Mate. Sí, no, que yo ahí pues diviero un poquito en el sentido de que yo siento que pues sí, o sea, es importante entender que de donde se toma ese concepto es del arte, ¿cierto? De la manera de conceptualizar del artista. Sin embargo, sigue siendo el mismo concepto de la filosofía. O sea, Sí, 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 sí. ¿por qué? Porque como que yo siento que la Bauhaus tuvo dos pretensiones en involucrar en la ecuación del diseño el asunto del concepto. Y es la primera la que vos decís, Santi, y es pues como esa referencia o esa mirada, venga, es que realmente para yo poder pues como tener una variedad, pues no puedo hacerlo simplemente desde una metodología proyectual que lo que me permite es eh, llegar desde una idea hasta la realidad, ¿cierto? Hacer todas las capas de bajada, prototipado, que permiten que una idea pensada ya se vuelva en un objeto real, que eso es la metodología proyectual básicamente, y un conocimiento de materiales, ¿cierto? Porque eso simplemente podría convertirse en un asunto muy mecánico, en un asunto muy racional, en un asunto muy metódico, pues que me puede llevar a que todas las sillas sean la misma silla y que no haya una propuesta de diseño en cada uno de los ejercicios de diseño de sillas posibles, ¿cierto? Esa es una, ¿cierto? Como por el asunto de la variedad, de la variación en términos, pues como lo diría, por ejemplo, un res, porque no son los tipos de sillas, no, es la variación de lo que puede ser una silla, ¿cierto? Entonces, como en esos términos, como que ahí se vio en el arte el asunto de que el concepto de arte en cada obra lo que daba era esa sensibilidad, esa aproximación a una manera de percibir y ver la vida y un deseo de hacer sentir eso formalizado o concretado en el objeto, ¿cierto? Entonces, eso es como una primera dirección o una primera asunto que creo yo que fue de los que impulsaron a que el diseño tome el concepto y lo tome el arte. Pero porque sí creo que hay cierta otra manera de ver que tiene que ver más con esta definición de concepto de la filosofía que estamos dando, eh,
por la que se incorpora el concepto en el diseño, y es porque lo que es muy importante entender el contexto. En el contexto en el que nace el diseño es como una respuesta a la industrialización, y en ese sentido lo que hace la industrialización es crear fábricas y crear máquinas que son capaces de producir en serie un mismo objeto. Entonces pensemos que ahí se nos atraviesa la pregunta por una palabra que incluso es una palabra de la filosofía, que es la palabra por el modelo. Desde Platón Ujú, estaba la idea del modelo, el demiurgo, el artesano. Entonces, es ya una mirada distinta frente a la producción de objetos, a la que se Ujú, venía trabajando en el mundo habitualmente, que era la de la artesanía, y es, pues, todos los resultados de un proceso artesanal pueden ser semejantes entre ellos, sin embargo, no son el mismo. ¿Por qué no son el mismo? Porque no hay un concepto. ujú, Porque hay un concepto central que sea capaz de producir un modelo único al cual todas las lógicas productivas apunten para que la silla se pueda producir serialmente, y de un mismo modelo de silla puedan haber 10 millones de sillas. Entonces, ujú, sí hay cierta búsqueda de una abstracción del modelo, ¿cierto? De una ujú, concreción de las características, de los atributos, los predicados, de los juicios alrededor de un objeto, para poder que cualquiera que lo tome lo pueda reproducir exactamente igual, ¿cierto? ujú. Entonces hoy vemos, pues, sillas diseñadas en 1900 por Van der Rohe, por todos los diseñadores industriales de su época, que se adherieron a la lógica del concepto y a la lógica del diseño como institución, y que pues usted puede comprar los planos y producirla aquí, pues en el Retiro, allí en la carpintería, si quiere, ¿cierto? Ujú, Entonces sí hay una abstracción, sí hay una búsqueda de un asunto de determinación del objeto, de definición del objeto, de sintetización de las cualidades del objeto, que ujú. parece a toda la definición inicial que dimos Simón y yo. Mate, Sí. para que de pronto no vaya a haber una... No, total, 100% de acuerdo con lo que acabas de decir. Uh -huh, De pronto era un poco más que no, lo que no creo uh es -huh. que lo que haya buscado en ese momento, particularmente el diseño, haya sido nombrarlo única y exclusivamente como concepto, Ah, sino que sí, sí. había, sí, cuando de pronto para que no se equivoque, no estoy como pretendiendo desplazar el concepto al concepto de arte, sino Ujú, que el que ya venía utilizando esa excusa que tú estás diciendo era el artista, Sí. ujú, también justificado en el concepto filosófico, Uh para que -huh. no se vaya a No, malinterpretar o porque podría llegar a verse esto ya ha sido sí. una discusión, No, no, que hay no. una diferencia entre el concepto de arte y el concepto Sí. filosófico. No, no, no. Es más un poco la postura que el artista ya venía trabajando utilizando conceptos, como ustedes lo están mencionando. ujú, Uh -huh. Entonces, no fue, creería yo, nombrado el concepto per se como elemento, sino la forma en que otra mirada, que no era ni la del artesano, ni pues la mirada industrial del ingeniero que estaba haciendo máquinas, ni la forma, porque la arquitectura también conceptualiza, pero la diferencia es que lo que se decidió fue no conceptualizar como se conceptualizaba desde la arquitectura, sino tomar la metodología y utilizar lo que ya el artista venía haciendo en la obra, utilizando el concepto formal, para que se entienda un poco más como la idea del triángulo y no se vaya ujú, en otro sentido. Entonces, simplemente ujú, resumen para responder la pregunta de Simón. Yo creo que por qué el diseño como disciplina toma el concepto como un asunto que de pronto otras disciplinas no han tomado. ¿Por qué? Por dos cosas principalmente. Por una pretensión de que pues el quehacer del diseño ya sí es crear modelos. Pensemos en el diseño ujú, como la etapa productiva de las cosas, ¿cierto? Que en la capa, por ejemplo, que en el mundo de los servicios es la operación, ¿cierto? ujú, En la capa de planeación, determinación, formalización, pues la pretensión principal o el quehacer principal es crear modelos, modelos reproducibles, o en una máquina si es una, ujú, o en una línea de producción si es un vestir, ujú, una operación de servicios, una fábrica de servicios es un servicio, ¿cierto? Entonces, primero por eso. Segundo, por una búsqueda de variación, ¿cierto? ujú, De oferta variada, y es decir, que no todas las sillas son la misma silla, pueden tener ujú, conceptos.
distintas corrientes, distintos estilos estéticos que se incorporan en un proceso de diseño de una silla. Entonces hay miles de sillas o miles de vestidos, Ujú, de servicios o miles de lo que quieran, de un mismo asunto. O sea, no estoy hablando miles de servicios de cosas distintas. O sea, de una misma transacción de pago pueden haber muchas variedades dependiendo de ese concepto que se incorpora. Lo mismo, ujú, ¿cierto? Entonces, por eso ante la silla, que más que el objeto es una necesidad, sentarse, ¿cierto? Entonces usted se encuentra desde un sofá, pasando por un butaco, hasta un pub de estos de bolitas donde usted se tira. Entonces, pues, hay maneras de sentir y ser sentido que tienen que ver ujú, con ese concepto del arte que es un poco más estético, un poco más estilístico, un poco más de variación. ujú. Sí. Y que yo agregaría algo pues agregaría dos cosas con lo que ustedes dicen que me hacen pensar. Una, que uno ve que el arte como que también viene a traer un elemento que no es ni exactamente lo universal ni tampoco lo particular, ¿sí? Pensando lo universal como la teoría científica y lo particular como el ejemplo, la silla concreta, esta en la que yo estoy sentado, etcétera, sino que es más bien como algo que es como ni lo uno ni lo otro, que es como una singularidad, ¿sí? Como que tiene el elemento universal en tanto que se reproduce y el elemento particular en tanto que le da como un matiz o como a veces dicen ustedes aquí, un sabor y como que el artista siempre le está encontrando el matiz a las cosas y de pronto, no sé, un ejemplo muy bueno, entre otras cosas que se ha comentado mucho filosóficamente, es el caso de las botas de Van Gogh, porque claro, unas botas pues son unas botas, no tienen ningún misterio, pero las de Van Gogh son las botas de un campesino o una campesina, entonces tienen el descanso, tienen el desgaste, tienen la suciedad del campesino, pero no es de un campesino en particular, es casi que del concepto de campesino, esas botas, pero tampoco son unas botas en su definición general diccionarística. Entonces uno podría pensar que algo bueno que le trae el arte al diseño es, vea, usted está entre la artesanía, que es como lo particular, y la parte como más mecánica, que es como lo universal, métale algo en la mitad, que es como lo singular, dele un matiz a las cosas pero al mismo tiempo permita que se reproduzcan, permitan que cambien, permitan que, o sea, casi como que lo que hace el diseño no es lo que tú decías, no es hacer las variaciones, sino como constituir el principio de la variación, que entre otras cosas es algo que se habla mucho en Experience, por ejemplo, de que la iteración sin concepto no funciona y es básicamente por eso, porque carece como del principio por el que varía, que ese principio por ejemplo, no sé, es a veces casi que hasta una regla matemática, por ejemplo, cuando crean funciones que no hacen sino variar y bueno, crean figuras al infinito o lo que sea, pero como que lo que se diseña es eso, no lo variado, no los ejemplares, sino la regla misma con la que algo va a variar. ¿Sí? Y que yo creo que ahí, para dar una definición, que yo pues ir caminando hacia el diseño, en el diseño, como el quehacer principal no es el concepto, sino que digamos el concepto es el vehículo, por ejemplo, o el habilitador de un buen diseño, Ujú, eh, pues entonces el concepto, por ejemplo, es una declaración, muchas veces. ujú, En sí, diseño muy tradicional, a uno cuando está en la universidad le piden un racional, ¿cierto? ujú, Racional es una declaración conceptual. Eh, y, por ejemplo, ahí con lo que decías, por ejemplo, iterar es no hacer esa declaración conceptual. O sea, puede ujú, ir iterando, llegue a conclusiones, a asociaciones, a asuntos que podrían llegar a ser un concepto, pero no hay ese paso, no hay ese momento de declaración ujú, de determinaciones del modelo, de la variación, de lo que estamos hablando. ujú. Y entonces se pierde ese asunto vehicular y habilitador, pues porque no se concreta. Que la declaración es la síntesis, para retomar lo que decíamos ahorita, es una forma de sintetizar. Mira que de alguna manera, con lo que están diciendo, Uh -huh, pasan como en dos vías la funcionalidad del concepto. Y para poderlo expresar también con lo que Mate introduce de la iteración. uh -huh, Hay grupos de conceptos dentro de todas las etapas de lo que podríamos llamar proyecto de diseño. Porque yo creo que el primer error sería condensar el diseño en un momento particular de lo que es todo el desarrollo de lo que se necesita diseñar para llegar a algo. Que uh -huh, empiece en investigación, ya lo hemos hablado pues en otros momentos, pues digamos que tiene esas etapas de entendimiento, contextualización, investigación, las de lo que sería ideación, conceptualización,
que ahí estaría la palabra, y las de desarrollo o testing en otros grandes momentos. Miren que de ahí parten una de las cosas que, por ejemplo, Mati hablaba ahorita, y es un primer paquete conceptual, es lo que uno podría llamar como preceptos o condicionantes, y son conceptos, ¿cierto? Que Mate puso ahorita un ejemplo particular, el concepto no de silla, sino de me quiero sentar. Yo ya tengo un precepto, que es un concepto, y que me está orientando el diseño, pues yo no puedo decir que ese es el concepto del diseño, ¿cierto? Eso es lo que sería, dentro de ese paquete conceptual, sería los condicionantes conceptuales de un diseño. Sí, un ejercicio. Luego, el ejercicio. Luego yo pongo diversas maneras de poder cumplir con ese concepto. Y esa sería la declaración de la cual Mate está haciendo alusión. Y es, dentro de muchas formas conceptuales de sentarme, ¿con cuál concepto me quiero casar yo para determinar una particular y la estética particular que va a tener ese objeto? Y ahí viene la problemática de no declararlo y sí solucionarlo, porque desafortunadamente es imposible que algo carezca de concepto. Entonces, la diferencia entre declararlo y no declararlo, o para decirlo de otras palabras, entre definirlo y argumentarlo y simplemente dejar que llegue por iteración, quiere decir que en el uno yo puedo ir orientado a lo que yo declaré y tener distintas formas de hacer lo que yo declaré, y en el otro, cada que itero, el concepto va a migrar a otro punto, pero siempre va a tener un concepto. Eso es la preocupación cuando nosotros construimos un ejercicio de diseño, de no declarar el concepto, que es lo que empieza a permitir converger en un desarrollo de un diseño. De pronto es un poco abstracto, no sé si tratamos como de bajarlo un poquito, Mate. Sí. O sea, yo creo, Santi, que eso que estás diciendo nos lleva como a otro lugar, pues que podría ser un gran otro tema en sí, pero pensemos que el concepto ya en el ámbito del diseño es algo que es parte del proceso y que se refleja y está contenido y el producto de diseño lo expresa, ¿cierto? Y permite vivir esa experiencia al usuario, ¿cierto? Del diseño. Y en ese sentido, puede ser un asunto de planeación, de propuesta del diseñador o equipo de diseño, que es lo que Santi está diciendo. Es decir, pues así yo lo determine o no, estoy proponiendo conceptos a través de los productos del diseño. Y el usuario, así los conozco, no es que se tenga que leer el manual de marca, no es que tenga que leer nada ni entender nada, pues va a vivir esos conceptos, los va a experimentar en el uso y en la experiencia del producto, servicio, solución de diseño. Entonces, en ese sentido es que, pues, uno como diseñador, pues al final es el llamado a hacerse cargo de cuidar, ¿cierto? De la producción de esos objetos de diseño alrededor del concepto, porque de esa manera, pues, digamos, hay un montón de atributos del ejercicio racional de diseño que se habilitan, como la eficiencia simbólica, como la efectividad, como búsquedas, digamos, ya funcionales, que son preocupaciones disciplinares. ¿Cierto? Que si no, pues yo puedo hacer cualquier cosa, ¿cierto? Pues, no sé, entonces no habría una manera ni siquiera de juzgar, por ejemplo, de valorar un buen o un mal diseño, o un mal proceso de diseño. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que entender que, pues, en la experiencia vivida frente a una solución o servicio siempre hay un concepto que el usuario identifica. Ahora, el gol o el logro o la meta de un equipo de diseño es que ese concepto que el usuario identifica, pues fue producido, propuesto realmente por mí, cuidado, y es el que yo quiero generar. Sí. No uno que espontáneamente el usuario identifica que yo no tuve ni idea de dónde salió ni qué es. Entonces, Sí. Sobre todo, Mate, para poder evolucionarlo, pues, que estás diciendo una cosa muy importante. sí. Si la forma en que yo logro llegar a un usuario final es por una coincidencia de iteración, si yo tengo que evolucionar mi producto o mi servicio, yo tengo que volver a invocar a todos los astros para poder volver a llegar Sí, a es lo que que es casi dicen. adivinar. Es adivinar. Mientras que si yo lo que hago es garantizar que el concepto que estoy planteando para poder ir en esa dirección es el que mi usuario acepta,
yo ya puedo agregar de ahí para adelante capas, funcionalidades, complementos, si lo fuéramos a llamar, en un diseño más de modas, construir colecciones. Porque es que si no, piénsenlo, por ejemplo, en un ejercicio como el de la moda. Si yo no tengo un concepto para desarrollar una colección, antes Como, tengo que invocar a todos los espíritus para hacer 64 atuendos. Si Ujú. yo tengo un concepto, que de pronto desde ahí se puede ubicar un poco más fácil, si yo tengo un concepto que es el que me guía, a partir de desdoblar ese concepto y de iterar ese concepto, yo sí soy capaz de construir todas las necesidades, no solamente de Ujú. vestuario, sino inclusive de complementos o buscar quién me complementa porque va a estar alineado conceptualmente con lo que yo estoy proponiendo. yo- Santi, una cosita simplemente como dale, para dale. porque vayamos viendo a otras. Eh, que yo creo que miren un ejemplo muy claro de cómo, pues porque la iteración yo creo que ha sido un fenómeno muy de moda, ¿cierto? Como el diseño sin concepto y sí con iteración de los últimos, digamos, más o menos 10 años, sobre todo como con esa migración del diseño a otros ámbitos disciplinares. Miren un ejemplo muy claro de que eso es así, se los voy a comprobar simplemente con el voz populi o con lo que se dice de los diseñadores en la calle. Miren Ujú. cómo el concepto o el diseño sin concepto hace del diseño como un ejercicio como espontáneo en el sentido de que pues uno dice que es diseñador y uno dice, ay sí, es súper sollado, es de ideas súper raras, súper volado, y entonces llega como esta gran boom de creer en la creatividad como el bosque chispazo, ¿cierto? Como la musa o como esta gente que está por allá encerrada en una agencia de publicidad comiendo pizza y tomando cerveza y le llega cualquier idea y es exitosa porque tiene como un golpe de genialidad y ningún proceso, ¿cierto? Y eso es como una cosa ahí como fluida, como que no tiene metodología, que carece de rigurosidad, que es simplemente como un asunto de un talento esotérico extraño, pues de unos pocos. Eh, y esa idea simplemente atiende a que el concepto es parte fundamental del método del diseño y se desconoce y no se aplica y no se ejecuta y no se piensa que es que ahí es donde está realmente un paso a paso, ahí es donde está realmente una posibilidad de hacerlo reproducible, de hacerlo efectivo, de hacerlo eficiente, de lograr un Ujú. de propiedades que son casi que de una pretensión científica, incluso si uno se va a mirar pues como las ciencias que buscan esos tipos de atributos. Entonces como yo creo que por ejemplo, esa o ese olvido o esa desvalidación del concepto a lo que nos ha llevado a eso, a que se piense que el diseño es simplemente como meras casualidades o mera como postura inventiva de ciertos seres humanos que son raros y que se les ocurren cosas muy locas. Ujú. Sí, no, y yo complemento eso con lo que quería decir que viene muy al caso, es que yo siento que en últimas de lo que estamos hablando es de la relación entre la teoría y la práctica, y lo que pasa muchas veces es que, sobre todo en el mundo de los negocios, dicen, no, es que hay que hacer, no, no pensemos tanto, sino que hagamos, pero la cosa es que uno nunca hace sin tener una idea que está guiando su acción, entonces solo hay dos opciones de hacerlo, o hacerlo sabiendo uno por qué hace las cosas, o hacerlas sin saber por qué y para qué hace las cosas, ¿sí? Y entonces a eso es como que la obsesión con hacer acaban simplemente hacerlo sin saber un por qué, un para qué, y pues acaban haciendo cosas irrelevantes. Por ejemplo, pues más allá de controversias y lo que sea, el COVID fue un gran ejemplo. Entonces, hagamos por hacer, desinfectemos las llantas de los carros y no pensemos ni un segundo por qué o para qué estamos haciendo esto, porque lo único que importa no es tanto hacer por un sentido, sino dar la impresión de estar haciendo cosas. Y yo creo que los negocios son muy presos de esa falsa practicidad, pero como creo que lo dice Alejandro Salazar, que es este consultor del libro de la estrategia emergente, no hay nada más práctico que una buena teoría, y yo creo que con el diseño aplica perfectamente eso. Mira, Simón, que es que ahí viene un error de pronto que puede uno caer muy fácil en él, y es entender que conceptualizar es demorar un producto o Ujú. demorarse en llegar a una respuesta. Uh Yo te lo -huh. podría decir desde una manera súper práctica, ya aplicada en el diseño. Si yo siento un grupo de personas a decirles, diseñen, y tienen X número de tiempo para hacerlo, puede que lo hagan la primera vez,
y yo tengo el mismo grupo y les digo, bueno, ahora vuelvan a diseñar, llega un momento donde las personas no van a ser capaces de llegar a ningún lugar. Pero Ujú, si yo cojo a esas mismas personas y simplemente las obligo a que tengan un concepto, y estoy hablando exactamente del mismo tiempo, ¿sí? ujú, Tener esa excusa, es que yo creo que la palabra podría ser excusa. Esa excusa me permite focalizar mis esfuerzos de una manera mucho más eficiente. De pronto me voy a ir a diseño más tradicional, no a servicios, que es un poco más intangible. Si yo estuviera hablando de un producto y yo estoy sentado, donde estoy sentado en este momento, entrar a diseñar una silla o entrar a diseñar un lapicero o entrar a diseñar inclusive un vestido, sería muy difícil si me tocara hacerlo de lo espontáneo que pueda llegar a suceder en mi mente. ujú, Mientras que si yo estoy obligado a contextualizarme y a escoger un concepto de lo que alrededor me, me involucra, ujú, yo lo primero que tengo que hacer es mirar rápidamente y decir, detrás tengo una biblioteca. Y mi concepto puede ser el escalonado de los libros. Mira que solamente eso ya me da un pretexto de diseño y es muy rápido. No es ujú, bueno asociar que conceptualizar demora. ujú, Al revés, conceptualizar no solamente facilita, sino que acorta las distancias, porque en el diseño tradicional es lo que nos permite encontrar fácilmente lo que es la forma y el color y la textura de las cosas. Y en el ujú, diseño de servicios, que es mucho más abstracto, es lo que me permite, y voy a utilizar una palabra que venían diciendo ahorita y lo hemos utilizado mucho, tener un sabor para lo que yo quiero ujú. entregar. Aunque es un Sí. intangible, entonces yo ya sé a qué quiero que sepa y ya sé cómo me esfuerzo para lograr ese sabor. Ujú. No, Santi, y yo agregaría una cosa, y es que se agiliza tanto el proceso específico como los procesos por venir, justamente por lo que decía Matt. Entonces, pensando, no sé, en algo que se usa mucho en el service design, que son los sistemas de diseño, que como lo hablaba en estos días con Mateo, son formas de sistemas visuales en general que existen, pero digamos los sistemas de diseño del UI, sencillamente, si yo ya sé cuál es el concepto que hay detrás de mi servicio, qué efectos debe provocar todo, pues también tengo la guía para construir un sistema de diseño, y un sistema de diseño, la característica que tiene es que agiliza y hace más eficientes todos los procesos de diseño que se tienen que integrar, por ejemplo, en los activos digitales de una empresa, ¿sí? Entonces, es ganar tiempo ahora, pero ganar tiempo también después. Ujú. Absoluto. Además que con eso, ese ganar tiempo nos permite introducir una palabra adicional, que es tener coherencia, ¿cierto? Que es Ujú, de alguna manera la forma en que uno puede juzgar un diseño. Si uno no hace una ujú, declaración conceptual, no eres capaz de mirar la relación del diseño con su coherencia total. Y lo ujú, que tendrías que entrar es casi que a entender desde un gusto muy subjetivo, aunque podríamos decir que casi todo es subjetivo, pero esto sería mucho más subjetivo, entrar a decir si me gusta o no. Pero si ujú, tú de por medio pones una interfaz que se llame concepto, yo soy capaz de mirar de lo que yo tengo acá a través del concepto si a lo que estoy llegando es o no es coherente con lo que estoy buscando. Entonces mira que ujú, también se vuelve una herramienta de comprobación de si las cosas se están haciendo ujú. bien o mal hechas. Sí. Ujú. Sí, no, y que ahí volviendo a la filosofía, voy a poner un ejemplo rápido, esa es por ejemplo la gran tesis que tiene Kant sobre los conceptos, es que yo conozco el mundo no por lo que el mundo me dice, sino por los conceptos que tengo yo y que voy y le pongo al mundo, y así funciona la ciencia, así funciona la geometría, así funciona la física, y así funciona el diseño. Ujú. Mira que con lo que estás diciendo, si se ve de una manera más cuidadosa, los grandes fallos que muchas veces suceden cuando se traen objetos o servicios de otros lugares a un lugar como por ejemplo, llámese Colombia, es una falta de análisis conceptual. ¿Qué quiere decir? Al yo no entender los conceptos con el que ese servicio o producto funciona en otro lugar Ujú, y no tenerlos en cuenta acá, no soy capaz de parear si el resultado va o no va a funcionar. Entonces, ujú, al traerlo, si no me funciona, ¿qué tengo que empezar? A iterar para que me funcione. Pero si ujú, yo previamente entiendo lo conceptual que tengo en un lugar y lo que conceptualmente hizo que funcionara en otro lugar, yo soy capaz de entender qué cosas tengo que manipular conceptualmente para poderlo traer acá. Nosotros hemos ujú, manejado con una palabra bien particular, que es platanizar. ¿Qué es platanizar? Entender los conceptos de un lado y traerlos para otro y decir, qué va a funcionar y qué no, porque esos conceptos aplican o no aplican a un contexto determinado. ujú, Entonces, desconocer el concepto del diseño es no solamente desconocer la metodología, no solamente desconocer, digamos, la génesis del diseño, pero también es desconocer cómo puedo llegar a un resultado coherente y funcional
o que Ujú, tenga adopción. claro. ujú. Sí. Que yo creo que ahí, Simón, con eso que estabas diciendo, con eso de apunte, yo creo que como para puntear un poquito lo que Santi dijo ahora, sino que lo pasamos y es eh, un poco que como esta idea, que incluso es una idea, pues como para el que le gusta el tema, hay un video muy bonito de Deleuze, de Gilles Deleuze, en el que Ujú, a él le preguntan sobre el cine. Y ujú, él no puede hablar del cine porque él no es un cinematógrafo o un productor de cine, que él puede hablar del pensamiento, pues porque es un filósofo, ujú. ¿cierto? Entonces, Sí. que porque tienen ese vicio de preguntarle a los filósofos sobre cualquier cosa, si eso Ujú. no es hablar de cualquier cosa, sino pensar, ¿cierto? Sí. Entonces, yo creo que es lo mismo, y yo apoyo ahí lo que Santi decía de que el concepto no es el principal quehacer del diseño, mientras que sí es la filosofía, Ujú, y en ese sentido, como un poco la pretensión de que uno cree conceptos como diseñador es algo raro, ¿cierto? Porque los conceptos ujú, creados precisamente por quienes se dedican a pensar y quienes se dedican a, ujú, pues, a ponerle esos conceptos al mundo, ¿cierto? ujú, Sin embargo, sí hay otra palabra como que yo quisiera acuñar ahí, porque entonces queda como que el diseñador no tiene capacidad de proponer, ¿cierto? No piensa. Yo sí, no piensa, y yo creo que es el gran problema de la disciplina en este momento y la crisis en la que está. Pero principalmente yo diría que un diseñador sí compone conceptos, es decir, ujú, tomando de lo que ya está propuesto, de cómo se ha entendido el mundo, de cómo, del espíritu de la época, porque si vamos a hablar de que tienen que ver con el arte, pues van a reflejar claramente el espíritu de una época, de un lugar, ujú, ¿cierto? Eh, ujú, pero sí componen, ¿cierto? Y ahí hay cierta, una, más que una creación, una palabra que se ha usado mucho y es ujú, una recreación de conceptos. Eh, ujú. entonces, yo diría y que es parte, pues ya que nos quedan como 8 minuticos como para ir redondeando ideas y como Y si hay cerrando, preguntas, ajá, y si hay preguntas, pero yo creo que esa era también un poco como la idea de hoy, es mostrar, venga, hay un asunto que de pronto no muchos diseñadores y no muchas personas que se han acercado al diseño en estos últimos años entienden, y es como el concepto es un asunto filosófico. Por ejemplo, nosotros en Experience pues tenemos a varios filósofos y siempre hemos tenido las ciencias humanas, pues la filosofía como un gran pilar del ejercicio de diseño y del ejercicio Ujú, no solo teórico, sino también metodológico. ujú, Eh, es simplemente por eso, por un asunto de cuidado, ¿cierto? ujú, Porque ahí hay un gran tomar prestado del mundo de la filosofía al asunto del diseño, eso por un lado. Pero ujú, dos, también resaltar o evidenciar la importancia del concepto en los procesos de diseño, eh, porque también sentimos que es algo que pasan dos cosas, o uno, que en algunas metodologías ha sido simplemente olvidado o omitido, ¿cierto? O dos, que en los que no se ha omitido, pues no se le ha dado la importancia que tiene. ujú. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices y yo, digamos, profundizaría dos cosas de lo que dices. Uno, mira que habla siempre en plural y yo creo que algo clave ahí es como que no es un concepto solo lo que hay nunca, casi siempre lo que hay es una constelación de conceptos, un mapa de conceptos y esas son las relaciones interesantes, cómo se va de un concepto a otro, ¿sí? Uh -huh. Y lo que tú hablas también, digamos, de esta composición y de esta recreación, yo creo que se vuelve importante porque como que el diseño, lo mismo que otras actividades hacen con otros conceptos, es más, la misma filosofía lo hace con conceptos que vienen de otras partes, como digamos conceptos que vienen de la ciencia, Uh -huh. es que empieza a ponerlos en un camino de resignificación, ¿sí? Y por eso también al principio hablábamos de que lingüísticamente, aunque obviamente esto es muy debatible, el concepto se puede entender como la significación, pero es que el trabajo con el concepto o el trabajo del concepto en sí mismo, y esa es de hecho una gran expresión filosófica, el trabajo del concepto es de Hegel, eh, empieza a cambiar ese significado y en ese sentido hay algo que yo sí creo que aporta el diseño y que aporta el arte y que aporta casi que cada disciplina y es que combate las opiniones que uno ya tiene sobre las cosas. Entonces, por ejemplo, no sé, un buen diseñador que le resignifique el concepto de silla, pues va a ser
que veamos una silla que nunca hemos visto, ¿sí? Y nuestra opinión es que una silla es esto, pero de pronto llega alguien un día y nos sorprende diciendo, no, es que una silla no es esto, una silla es otra cosa, y la hace. Y eso Mira, pasa y es maravilloso. Simón, con lo que estás diciendo exactamente, porque yo creo que hay que también sumarle un elemento y también porque sé que había una pregunta para que hagamos las dos Ujú, cosas. La primera es que en la evolución del diseño, el concepto también tiene que evolucionar. Porque si ujú, uno se devuelve, uno podría decir que, por ejemplo, Eric Jacobs, el de la silla famosa del 56, su concepto era muy básico, era la silla a huevo. Pero es que ujú, estamos hablando de un momento en el 56 donde apenas estábamos viendo la explotación del diseño industrial. Entonces yo tengo derecho a decir que una silla es un huevo. Ay, el concepto es ujú, básico. Hoy es muy difícil porque estamos hablando de conceptos muy complejos. ujú, Y podría uno llegar ya a decir, venga, eso ya es muy difícil. Hoy, ¿qué pasa? Entonces yo puedo decir que el concepto de Netflix es la televisión asincrónica. Es que la cosa se empieza a volver. Tiene ujú. niveles de evolución. No, Para e que no lo incluso miremos, ¿qué tengo es que lo que dice abstraer Mate? más. Que es la composición. Yo en un Ujú, momento donde no existían muchas cosas, mi composición podía ser una composición simple y era ujú, novedosa, porque era ujú, el contexto de la época, ¿cierto? O el espíritu de la época, como se ha nombrado muchas veces. Pero es Ujú. que el espíritu de este ujú, momento no permite llegar a algo con esa simpleza, o de pronto sí, pero tiene que ser muy genial. No sé si eso se pega a la primera pregunta que han hecho y sí. no sé por qué hay unas preguntas. Sí, bueno, Bart dice Lucifer Magazine, ¿qué opinan de quienes consolidan una casa de moda en renombre sin estándar comunicativo apuntando a competencia leal? Eso te la dejo a vos, Santi. Yo creo que lo primero es que uno no es capaz de consolidar una casa de moda sin concepto. Y puede que el concepto sea inclusive ecléptico o que el mismo concepto sea la copia. La copia es un concepto. Si de pronto por ahí va un poco la pregunta, si uno es capaz como de hilar algunos de los elementos, podría Ujú. llegar a ser que la copia es lo que consolida el concepto de una marca y puede Ujú. ser muy exitoso. ¿Y el concepto cuál es? Frecuentemente entonces tengo que seguir copiando. Eso ya tiene que ver con la ética o la no ética de una industria. Pero Ujú. conceptualmente sí estaría encaminado en una dirección. Ahora, que depende de terceros. Y que los terceros hagan bien el trabajo. ¿Cuál sería la labor? Saber a quién copio. Y ya tiene que ver un poco más con la ética. Ujú, Creo que por ahí podría llegar a ir como esa dirección de esa pregunta. ujú. Súper. Bueno, yo no veo más preguntas. Por aquí Ah, dice hay otro. una construcción sensible. El concepto, por aquí no me echas, dice que si podría llamarse una construcción sensible el concepto. Mm, Sí. sí, o sea, y porque precisamente yo creo que es lo que yo decía ahora y que fue también parte de por lo que el diseño se fijó en el arte como lugar donde se ha aplicado el concepto, pues de cierta manera que era eh, apropiada para lo que se necesitaba en su momento. Y sí, yo diría que aporta, digamos, un valor sensible o una aproximación sensible al proceso de diseño y al producto, pues al final, porque el concepto Ujú, está, por más de que lo nombramos varias veces como una parte del proceso y de la metodología, el concepto habita o aviva o se manifiesta en el producto mismo, sin necesidad ujú, de el proceso de diseño. ujú. Sí, y yo diría una cosa solo para complementar esa pregunta, es que el concepto siempre, por lo menos el concepto de diseño es siempre mixto entre racional y sensible, porque tampoco es un concepto puro, digamos, del ser o algo así. Mm. Dicen que si le recomendamos algunas lecturas, creo que la del viernes está buena para De eso. lo Sí, espiritual en el arte, sí, Kandinsky. sí, sí. De hecho, esta semana vamos a sacar algo sobre ese libro, entonces también están pendientes. Sí, Y del libro de la ujú, en el arte que es de Kandinsky y que es una lectura recomendada. Entonces creo que puede ujú, podcast para que escuchen toda como la introducción o el comentario que hacemos de él y que lo lean pues con ujú. los ojos de esta conversación que estamos teniendo. Mate, y de pronto, ahorita que mencionabas a Deleuze, una buena lectura es una conferencia que él tiene que se llama ¿Qué es el acto de creación? Y que es donde, digamos, confronta el tema de la creación en la filosofía y en el cine y sobre qué significa crear conceptos y pues es una muy buena manera de aproximarse también a ese filósofo, pues que sí tiene otros textos que son muy complicados, pero ese se deja leer muy bien. Voy a escribir aquí en los comentarios los nombres de los dos.
de los dos libros. No sé, Santi, si algún otro libro tengas por ahí en mente. Pardo con pintar, escribir, pensar. Ah, sobre los espacios, sobre los espacios, espérense, lo busco aquí, no me acuerdo bien cómo es que es el orden. Sobre los espacios. Pensar, escribir, pensar, pintar, escribir, pensar. De José Luis Pardo, que es un filósofo español. ¿No? Sobre los Y espacios. sobre todo que la primera aproximación, sí, pintar, escribir, pensar. Su primera aproximación es con el cine, donde hace alusión al cielo sobre Berlín y hace una descripción conceptual bastante interesante para desplegarlo. Listo, por acá la última pregunta para cerrar. ¿Es necesario entonces que un buen diseño, por ejemplo, gráfico, parta de un concepto? ¿O es posible invertir el orden dado, dando una buena conceptualización, partiendo inicialmente de una pieza gráfica? Como lo dijimos, todo tiene concepto. Todo es válido y Y todo hay, tiene concepto. y hay gente que es muy genio, pues, o sea, hay gente que es tan genio que en el hacer mismo ya está conceptualizando y ya tiene tan claro o su estética o su contexto o su ejercicio que no tiene que hacer, digamos, estrictamente, pues, como un paso de conceptualización y al final el objeto comunica un concepto muy potente, muy claro Y tiene coherencia. Uh-huh. y con coherencia formal. Pues, pero eso no es habitual. Pues, Mate, ¿sabes cómo lo resumiría yo? Dependiendo de la trayectoria. Cuando uno está empezando en diseño gráfico, yo creo que es casi imposible hacer algo bueno saltándose los pasos. Luego de uno tener una trayectoria ya grande, consolidada y teniendo una estética muy propia, creo que las cosas no es que no se hagan, como tú lo acabas de decir, están implícitas en el Uh-huh. hacer. sí, pues, o la vida misma se vuelve ese proceso y entonces uno todo el tiempo lo está haciendo y cuando va a sentarse a dibujar, pues ya conceptualizó en algún momento. Y, No, y cuando lo racionaliza, se da cuenta que ya estaba. Uh-huh. Sí. Bueno, entonces ya pues, también por ir cerrando porque ya se acabó el tiempo. Gracias, Simón, gracias, Santi, estuvo muy interesante. A Mate, feliz ustedes. cumpleaños. Sí, Gracias. Mate, feliz Lo iba a decir al cumpleaños. principio, el anfitrión está de cumpleaños, entonces, felicitaciones. Mil gracias, Santi, gracias. Eh, entonces, bueno, coméntenos acá en los comentarios. Sabemos que este es un tema un poco más teórico, pero a nosotros pues también nos gusta mucho como estas visiones un poco más filosóficas de la metodología de diseño. Entonces, déjenos acá en los comentarios, porfa, de este Uh-huh. video si les gustó, para que podamos seguir haciendo de pronto unas charlas un poco más filosóficas Uh-huh. por el interno. Y bueno, nos vemos entonces la próxima semana. Recuerden que estamos haciendo muchos contenidos ahora para LinkedIn, para que porfa nos sigan, nos recomienden en LinkedIn, Uh-huh. que ahí el contenido es un poco más extenso, un poco más profundo, al que Uh-huh. está interesando pues lo que estamos haciendo por aquí. Entonces, bueno, los invitamos a seguirnos por allá y Experience Design también, así como acá. a estar muy pendiente ahora del canal de Spotify que abrimos, que estamos colgando los podcasts, que Uh-huh. semana sale el segundo, y Uh-huh. bueno, a seguir conectados con las duplas que nos vemos por aquí cada 8 días. Recuerden que Uh-huh. esto queda grabado, que lo pueden enviar a los amigos que les guste, que lo podemos Uh-huh. ver. Y bueno, gracias Santi, gracias Simón, y nos vemos. Listo. Y A cualquier todos, cosa muchas que gracias. quieran saber, coméntenla, porque la podemos hacer en una dupla, pero en muchos otros contenidos también. Entonces, adelante toda invitación y propuesta y pregunta. De Que una. estén muy bien. Gracias, chao. Chao, que estén Chao. bien.